Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la última etapa, la etapa número 7 de la Volta a Cataluña 2023 con la clásica etapa en Barcelona y esa subida final a Montjuïc. Decimos clásica porque todos los años prácticamente acaba la carrera en este sitio, que no suele ser demasiado definitoria para la clasificación general, pero como siempre tendríamos que ver lo que pasará, y teniendo a Evenepoel o a Roglic en esta carrera y viendo lo que han hecho en las etapas anteriores, todo podría pasar. Comentamos también lo que pasó en el día de ayer en la etapa número 5, que estaba recortada, pero en esas subidas finales que había veíamos que Marc Soler lo intentó, y también poco después Evenepoel, y a Roglic, que le costó salir a este ataque de Evenepoel, coronaba Marc Soler, y después de coronar veíamos cómo estaban a pocos segundos tanto Evenepoel como Primož Roglic, conseguían coger a Soler y seguía esa insistencia de Evenepoel, que soltaban incluso al propio Marc Soler. Venía una de las imágenes más comentadas, muy enfadado de Evenepoel porque Roglic no le pasaba el relevo, aunque era algo normal. Le escogían en el pelotón, disputaban también los segundos de bonificación del sprint y veíamos ese sprint final con Callum Groff, que ganaba ese sprint a Coquard y conseguía la victoria. Aquí tenéis el perfil de la etapa 7, como os he dicho, con esas 6 subidas a Montjuïc, esas 6 vueltas en el circuito final, que es de unos 7 kilómetros, donde lo más duro eran los últimos 400 metros. Se hacía el corte de cinta y veíamos esas imágenes grabadas del inicio, cuando se iba a dar comienzo, y cuando comenzaba la carrera, una fuga de 7 hombres, que eran Verona, Martin, Vizcarra, Bouchard, Carapaz, Hayter, De la Cruz, Carr y Girmay. Estamos hablando de una fuga de grandes nombres, pero que solo tenían un minuto de ventaja, porque por detrás era el Soudal Quick Step el que estaba tirando con mucha fuerza para tenerlos controlados. Parecía que Remco Evenepoel quería nuevamente disputar la carrera. Han estado controlando ellos las fugas prácticamente como si Evenepoel fuera el líder de la clasificación general, y ese maillot es de líder de la clasificación de los jóvenes, y el mejor colocado en la fuga, como veis ahí, era Carlos Verona, pero lejos, a más de 6 minutos. También estaba Guillem Martin, que iba a luchar los puntos de la montaña. Importante que cogiera los 5 puntos que había en cada una de las subidas. Pasaban por línea de meta y a partir de aquí se harían 6 vueltas a este circuito. Con esas 6 subidas estaban a 1 minuto cuando pasaban por esa línea de meta, y prácticamente al pasar comenzaba la subida. El principio, que era ligeramente menos duro, con menos pendiente, ahí veíamos a Vizcarra y a Hayter que ya se quedaban, y la parte final, que era lo más duro, tramo de bajada. Después del tramo de bajada había otro repecho que también se hacía algo duro, y prácticamente bajando hasta línea de meta. 5 vueltas para el final, la ventaja iba reduciéndose. En este momento ya estaba por debajo del minuto y seguía ese esfuerzo del Soudal Quick Step. Ahí veíamos esas rampas más duras de la subida de Montjuïc. En la parte final, Guillem Martin intentando coger todos los puntos que podía, y se veía que Evenepoel iba a atacar pronto porque ya solo le quedaban Cattaneo y Van Wilder, pero en esta vuelta no pasaba, hacían la bajada. También veíamos que David de la Cruz en la fuga había arrancado y se había ido en solitario, pero cuando pasaba por línea de meta veíamos que pasaba poco después el pelotón. Apenas tenía 30 segundos, algo más, pero se sabía que le iban a dar caza bastante pronto. Hacía Cattaneo el último esfuerzo y Van Wilder se ponía a tirar y conseguían coger, en este caso a David de la Cruz. Se quedaban Kuss del Jumbo y también Carapaz, y después de ese último esfuerzo de Van Wilder llegaba el ataque de Remco Evenepoel a 300 metros de coronar rápidamente Primož Roglic, con grandes piernas que no le daba ni un centímetro, y por detrás veíamos que también había saltado Marc Soler, que se mantenía a pocos metros, seguía dándole continuidad Evenepoel, y ahí veíamos esa bajada a los 2 primeros de la clasificación general, y que en el repecho de esta bajada también llegaba Marc Soler, los 3, y nuevamente un poco parecido a lo que pasó en el día de ayer. Seguía pidiendo relevos, haciendo carantoñas, haciendo movimientos, cosas que ustedes me podéis dejar abajo en los comentarios qué os parece, pero estaba claro que no iban a pasar, sobre todo un Marc Soler que pasaba en este momento, pero sin tirar, con nada de fuerza. Por detrás los Bora eran los que se decidían a poner un ritmo más fuerte, así que Evenepoel sabía que él tenía que hacer prácticamente todo el esfuerzo. También por detrás Hindley lo intentaba, pero ya estaban sacando 30 segundos en esta subida. Coronaban y afrontaban la bajada. Veíamos por detrás también movimientos, Esteban Chávez, por detrás Almeida controlando, y distintos movimientos en este momento, pero que no llegaban a nada. Y Roglic
Roglic empezaba a pasar al relevo, 2 vueltas para el final, Marc Soler se quedaba por detrás intentando respirar un poco más. Parecía que esta penúltima subida la iban a hacer de forma más tranquila, pero en los últimos metros otra vez aceleraba Remco Evenepoel, llevando un ritmo muy constante. Salía muy bien Primož Roglic y sufría Marc Soler. Conseguían abrir un pequeño hueco al ciclista del UAE. También veíamos la arrancada por detrás de Lenny Martínez, pero no se abría hueco entre el grupo trasero. Seguía ese trabajo de Evenepoel, Roglic pasando de vez en cuando, y veíamos también esa última vuelta y el toque de campana. Se mantenía a 30 segundos Marc Soler, que le habían sacado bastante ventaja, y en la última subida no se atacaban entre los dos. Había movimientos por detrás, trabajo del UAE, y arrancaba Almeida, que parecía que ellos mismos iban a coger a su compañero de equipo. También estaba el podio en juego entre ellos dos, aunque ya con esa poca diferencia el podio no corría peligro y se iba a disputar la etapa entre Evenepoel y Roglic. A Marc Soler finalmente no le daban caza y veíamos esos metros finales. Roglic, que cogía la curva final en primer lugar, pero no sprintaba Evenepoel, que se iba a llevar la victoria. Parece que Roglic decidía cederle la victoria a Evenepoel. Marc Soler en una gran Vuelta a Cataluña, que llegaba en tercer lugar, y el resto del grupo poco después, a casi un minuto, llegaba el grupo de los dos grandes dominadores de la carrera. Ahí veíamos la celebración. Gana la general Primož Roglic y se lleva esta etapa Remco Evenepoel, que aunque creo que no lo hablaron, en este caso Roglic decidió no disputar la etapa y cederle también esta victoria a Evenepoel, que como veis aquí en los maillots se los han dividido entre ellos dos. Todo, ahí tenéis el top 10 con esas diferencias del día de hoy, por si queréis parar el vídeo. Y así ha quedado la general definitiva, el podio con Roglic, Evenepoel y Almeida, por si queréis nuevamente parar el vídeo y verlo. La clasificación de la montaña finalmente ha sido para Evenepoel, se la quitaban a Martin con esos puntos que han sumado en el final, y la clasificación por equipos para el UAE, que ahí la tenéis entera. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os habéis visto los dos resúmenes del día, dejádmelo abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.